La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Yoyi. Yoyi. Vale. Comenzamos en la orilla del mar. Nos vamos a despedir después en un faro. Así que te voy a preguntar qué relación tienes con el mar. Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Digo, qué difícil contestarte a esa pregunta. Porque si le preguntas a la niña, está muy enfadada con el mar. Y si le preguntas a la adulta, también. Pero el mar ha tenido un protagonismo en mi vida que no me hubiera gustado que tuviera. Me apasiona el mar, me parece un fenómeno brutal porque lo he observado mucho y porque soy de isla. Pero se llevó lo que más quería en esta vida cuando tenía 6 años. Entonces, eso te crea una relación con el mar difícil. Me encanta, reconozco la belleza y cuando la gente me dice, me tengo que ir al mar, digo, y yo vivo rodeada del mar todo el tiempo. Pero el mar es... En Canarias se dice cuidado que es traicionero, ¿no? Pero bueno, el mar hay que respetarlo. ¿Se llevaba tu padre el mar? Sí, se llevaba mi padre. En un accidente fue en África, en Cabo Verde, y vino un fenómeno que se llama las Tres Marías, que es inusual que pase, y entonces mi padre iba en un barco enorme en aquel momento en Canarias, el Quo Vadis, y bueno, les pilló en medio de ese fenómeno que es muy inusual, y son 3 olas, y en la tercera el barco no se recupera y en cuestión de un minuto se hunde. ¿O murieron todos? Eran 22, 4 sobrevivieron porque justamente pasaba un barco por ahí y les sanó. Pero bueno, hola, ¿qué tal? No, es duro porque el mar está por todas partes y estoy rodeada de mar, es increíble. O sea, mi vida sigue vinculada que lo ibas a cruzar al mar tantas veces. Exacto. O sea, ¿quién te iba a decir a los 6 años que ibas a cruzar el mar tantas veces en tu vida? No, ¿y quién me iba a decir a los 6 años que iba a viajar tanto? Cuando nos dieron la noticia estábamos haciendo las maletas para irnos de vacaciones. Y entonces, ¿quién me iba a decir? No sé, igual viajo tanto porque hay algo que quiero superar, no lo sé. Ya te llevas bien con las maletas, más o menos. Ya sé lo que pasa, por lo menos. Bueno, vamos a esa casa, vamos a ese patio que tenía tu casa con esa palmera gigante en el interior. ¡Qué maravilla! Yo te voy a dar una canción, no la cantas tú, pero yo sé que la cantabas. Doctor Jano, cirujano, hoy tenemos que operar en la sala 24 a una niña de su edad. Ella tiene 21 años y se llama Soledad. Doctor Jano, cirujano, no se vaya a enamorar. ¿Has hablado con mis hermanas? No. ¿Cómo te has enterado de esto? ¿Cómo sabes de esto? Porque en una entrevista tú dijiste que te preguntaron qué canción cantabas de pequeña y tú dijiste, no me atrevo a cantarla, pero era Doctor Jano. Este era un juego de palmas, para jugar con las palmas. Entonces, claro, me he imaginado a ti con tus hermanas jugando a las palmas al Doctor Jano. No, y a mí me pasaba una cosa que yo aprendí a hablar a los 9 meses. Y entonces vivíamos en ese patio. Bueno, eso fue una etapa que vivíamos en Las Palmas, ¿no? En ese patio con palmera. Y cuando era pequeña, en ese patio de vecinos, yo cantaba. Entonces los vecinos me tiraban caramelos, no sé qué. Yo era como la alegría del edificio, ¿no? Claro, cuando cumplí 1 año y medio ya no hacía gracia, porque desde los 9 meses estaba cantando. Bueno, no 9 meses, pero ya empezaba a hablar y a hacer mis teatros allí, ¿no? Y yo creo que con esa canción empecé. ¿Qué te atrapaba de actuar? Entre comillas, eras pequeña, no sabías, ¿no? Pero ¿te atrapaba el gustar al público? El que se asomaran las vecinas y te tiraran caramelos. ¿Te atrapaba que te miraran tus hermanas? ¿Tienes sí, hermanas? somos un hermano, muchas. Sí. ¿Qué te atrapaba de eso? No lo sé. Nunca lo he pensado qué me atrapaba de eso, pero sí que me di cuenta una vez que le quité las botas de mi hermana, de tacón, además unas botas color naranja,
Y yo me hacía mis historias y yo no sé, yo recuerdo ese momento que estaba haciéndome mi teatro sola en casa y pensé, ay, pero si yo puedo hacer otra realidad. O sea, yo me puedo crear otra realidad que no es la que está ahí. Y ahí creo que fue cuando me di cuenta que yo disfrutaba mucho con eso y no sé, empecé a pensar pues que ser actriz podía ser una posibilidad. Cuando lo comuniqué en casa era algo como... Mis hermanas mucho apoyo, pero mi madre era como ni hablar. O sea, no teníamos ni idea. Vivíamos en Canarias, no había escuela de interpretación. Pero bueno, que eso me pasó muy pequeña y ahí fue donde me di cuenta que podía disfrutar de la ficción lo mismo que de la realidad. ¿Había algo de escapar de la realidad o solo vivir otras vidas? Pues a lo mejor sí, había algo de escapar, pero creo que también había mucho de imaginación, de crear personajes, de estar siempre jugando. No sé, quizás por ser la pequeña y todos los hermanos mayores tienes que sobrevivir como sea y entonces te creas un mundo tuyo de fantasía, no lo sé. ¿Cuándo decides dar el salto a Madrid? O sea, venir a Madrid a estudiar interpretación. Eso no sé cuántos años tienes, a quién se lo dices, vienes con una mano delante y otra detrás. ¿Cómo haces ese periplo? Pues pasó una cosa que yo decía que quería ser actriz. En ese año me fui con una amiga a Londres, estaba como ubicándome qué hacía con mi vida, ¿no? Y una hermana vio en una revista que había un concurso, era una de estos de Elite, y manda una foto mía sin decirme nada. Y me llaman porque quieren verme. Y digo, bueno, pues una aventura más, ¿no? Y en ese concurso conocí a mi mejor amiga hoy y yo le dije, quiero ser actriz. Y me dijo, pues yo estoy estudiando en una escuela, la escuela de Cristina Rota, si quieres vienes conmigo y te presento, no sé qué. Y así fue. ¿Qué aprendiste? Es una pregunta imposible de contestar así en una entrevista como esta, pero ¿qué aprendiste con Cristina Rota? No solo de la interpretación, sino también de una forma de ver el mundo desde la interpretación. Mucha pasión. O sea, yo cuando yo cuando estaba en la escuela estaba totalmente, siempre lo digo, y no lo digo como es lo que hay que hacer, no, todo lo contrario, yo creo que hay que salir a hacer casting, pero yo estaba totalmente sumergida en la escuela, porque trabajábamos Tennessee Williams, porque trabajábamos autores que eran, o sea, para nuestra edad, pues los personajes no correspondían, pero Cristina transmitía una pasión en la escuela. Cuando yo estudiaba estábamos todos tan dedicados en cuerpo y alma a nuestra profesión, era muy bonito, fue muy bonito y además es algo que hay que retomar, que no hay que perder, porque esta es nuestra profesión, somos obreros de la interpretación y eso es lo que se trabaja en la escuela. Ella tiene también un concepto casi filosófico, metafísico yo diría, ¿no? De la interpretación, de esa postura en el mundo que tiene un actor o una actriz, esa humildad que ella siempre está exigiendo a sus actores, ¿no? No sois nadie, sois claro. En la medida en la que sois personajes y os convertís en personajes, ¿no? Exacto, claro, eso de ser alguien o no ser alguien en la vida es muy relativo, o sea, somos quienes somos y esta profesión es mucho de estar abierto, de dejar que entren cosas, de dejar que te vacíes, de no creerte en nada, de seguir trabajando, de tener muchas inseguridades, porque a veces piensas, y si tengo esto, llegaré ahí, ahora ¿cómo hago este personaje? Se me ha olvidado cómo crear un personaje, no sé, es un trabajo que nunca acabas de entrenar y es lo que ella nos transmitió, ¿no? Que esto hay que estar entrenando continuamente. Tú cuando llamabas a casa, ¿qué contabas? Oye, que estoy aquí estudiando a tope. Tu madre se preocupaba, decía, ¿pero cómo te van las cosas? No, yo le decía a mi hermana, si ponían algún clásico, oye, grábamelo, me lo grababan estas cintas. VHS. Sí, y me decía, digo, grábamelo porque no lo voy a poder ver porque no estoy en casa. Y me tenía una cantidad de cintas de clásicos. Yo recuerdo esa época de mi vida con mis amigos, con las escenas, en casa viendo películas, fue una intensidad muy bonita que yo creo que eso es lo que luego te lleva a echar de menos, ¿no? Esa parte de tu vida que no hay que perder. Esa ingenuidad un poco también, ¿no? Total, y esa ilusión, ¿no? Porque también luego empiezan, bueno, eso es otro tema, pero que hay que estar ahí con la ilusión del primer día. ¿Por qué Goya Toledo se ha puesto Yoyi?
Porque en mi casa me llaman Yoyi. Y antes de ser actriz, o sea, mi nombre Goya es porque mi nombre es Gregoria. Entonces el diminutivo es Goya, pero porque me decían, ¿cómo te vas a llamar Yoyi Toledo para ser actriz? Digo, bueno, es que yo soy Yoyi. Y de hecho la gente que me conoce de... Bueno, Gregoria Micaela, Gregoria que es Micaela, súper artístico. sí. Ahora, Micaela ahora es muy artístico claro, ese nombre, ¿no? Micaela me decían también, ¿por qué no te pones Micaela? Pero yo me identificaba menos con Micaela, que es un nombre súper bonito, pero bueno, se quedó Goya. Vamos a ir a tu primera película, que es la que nos descubre a Goya Toledo, que tiene mucho que ver con tu tierra. Yo no sé si me has contado que Antonio Betancourt te vio en Canarias haciendo, pues no sé si un documental para Canarias o algo así, y en cuanto te vio, te dijo, tú eres Mararía, tú eres la actriz de mi película. Eso fue mágico, porque yo acababa de terminar arte dramático y lo que sí hice fue estar un año como, no sabático, pero decir, voy a ver qué pasa, voy a procesar todo lo que he aprendido este tiempo. Y entonces, justo desde Antena 3, bueno, unos canales que estaban saliendo, me dijeron que si quería hacer un programa de volcanes y empezaban con Canarias. Y yo dije, bueno, sí, no estoy trabajando, este año estoy probando todo lo que me venga, o sea, no quiero quedarme en casa, y hice el programa, era una semana, y cuando estaba en Lanzarote, estaba justo grabando en una escena que tiene la película, en la Jeria. Y pasa un coche y era Antonio Betancourt, Andrés Santana y Marta Miró. Y claro, yo pensé, bueno, esta gente se para, ve una cámara, son curiosos, lo típico, ¿no? Que pasa cuando estás grabando. Turistas o personas sí. que no imaginabas que era un director. Exacto. Y Antonio Betancourt se me queda mirando así. Y yo, bueno, vale. Y yo sigo haciendo mi trabajo, un viento, el pelo. Bueno, terminamos, se acerca y me dice, voy a hacer una película y tú eres la protagonista. Y digo, ¿qué película? Y me dice, Mararía. Mararía para los canarios es como, no sé, yerma, ¿no? Y entonces me empieza a preguntar, ¿y tú qué haces? Digo, soy actriz, acabo de terminar arte dramático, pues cuando vuelvas a Madrid, llámame, nana. Al día siguiente viajábamos a Tenerife y yo estoy en el avión y veo en el periódico de Canarias 3 finalistas para Mararía, pero ninguna era yo, porque a mí me acababa de ver. Yo me iba a morir, digo, ¿pero qué hago? ¿Dónde me meto? Yo tengo que hacer si me lo ha dicho, me ha dicho que soy yo. Se me hizo eterno el volver a Madrid. Y nada, cuando volví a Madrid le llamé y me hizo una prueba, pero vamos, yo llegué como 1 hora antes a la prueba, ahí dando vueltas, digo, no quiero que se me haga tarde. Sí. A ver, he traído la canción de Pedro Guerra, que a mí me encanta. Él hace la banda sonora de la película y hace también la canción de María, donde tú has dicho, para los canarios, Mararía es como yerma de Lorca, ¿no? Es una novela, es el personaje de una novela, es una mujer canaria por definición, pero has hablado de los volcanes. Vale, dime qué supone, si te da alguna personalidad, no sé, pregunto porque no lo sé, el haber vivido y ser de una tierra volcánica. O sea, ¿eso os produce a los que sois de Lanzarote? Has vivido mucho tiempo también en Gran Canaria, pero bueno, da igual. ¿Te da personalidad el volcán? A mí una cosa que me sorprendió, ahora sí porque ya han pasado cosas, ¿no? Y sabemos, pero que la gente tuviera miedo a los volcanes, de estar en sitios donde hubiera volcanes, porque yo eso jamás lo he pensado, ¿no? Pero sí da algo que si tú estás... Yo recomiendo, o sea, una de las mejores rutas en Lanzarote es irte al atardecer por la carretera de Tinajo, que es donde está el Timanfaya, pero que no entres en el Timanfaya, que vayas en el atardecer por esa carretera negra rodeada de volcanes. No pongas música, o sea, solo vive esa experiencia y es maravillosa porque el silencio de los volcanes para mí es música. Y de hecho yo creo que a mí me gusta mucho el silencio, aunque en mi casa no lo hay, pero me gusta, disfruto cuando hay silencio y me debe venir de ahí, yo creo. ¿Tú dónde te pilló el volcán de La Palma, el Cumbre Vieja? Aquí. Te pilló aquí. Aquí, pero fue horrible porque sentí como que estaba pasándole a mi familia, ¿no? Mi familia está en Lanzarote, pero a mi familia canaria fue horrible. Qué mal. Bueno, voy a poner la canción de Pedro Guerra. Vale. Dime dónde se va tu cabeza del rodaje con Carmelo Gómez, de esa tu primera película, Mararía. Duerme, Femes, y en el silencio solo los ladridos de los perros, nada se ve,
Solo las sombras saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María, María. Nada florece, todo se esconde. Solo lava el sol cuando amanece. Duerme Femes, separa el tiempo y el dolor te quema como el fuego. Nada se podía comparar a esa mujer. María, 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 María. Qué bonita. Qué emocionante es escucharla con la perspectiva del tiempo. Me emociona a mí. Sí, sí. Escuchar a Pedro Guerra en esta canción, María. Pensaba también, a tu padre se le llevó una María, ¿no? Las tres Marías, de repente el personaje que a ti te hace imaginar una trayectoria, o sea, los primeros pasos de una trayectoria artística, interpretativa, tiene este nombre, María. María. Y sí, muchas cosas. Y estaba pensando ahora, digo, justo, o sea, yo salí de la isla, no salí porque sigo, pero claro, me fui fuera, como se va. Y claro, el primer año cuando te vas a estudiar fuera, eso es tremendo, como echas de menos a tu familia. Te vas a la ciudad, te vas a Madrid y resulta que mi primera oportunidad me la da la isla. Y eso es maravilloso y mágico y de la manera que ocurrió, ¿no? Y con ese personaje, con María. Estuviste nominada, ¿no? Sí, con María, como actriz, ¿no? Revelación. ¿Cómo sí. viviste eso? La noche, o sea, tu primer papel, de repente primera nominación, yo no me acuerdo qué otras estaban nominadas, pero ¿cómo lo viviste tú? Pues yo creo que, o sea, yo si miro atrás digo, creo que no he sabido aprovechar esos momentos tan bonitos, ¿no? Porque te alegras, pero luego como que te preocupas, luego que no sé, son muchos nervios. Y en la gala de los Goyas estuve con Pedro Guerra, que él también estaba nominado. Y también estaba nominado Anchía y se lo dieron a Mejor Fotografía y lo recogimos Pedro y yo. ¿Y te habías preparado por si acaso un discurso? No. Muy acintaratado, yo, ¿no? No, lo que sí. Aquí he tenido gatopardos que ensayaban en el baño. Bueno, yo creo que eso lo tienes ensayado de toda la vida, pero yo recuerdo que cuando ganó Mejor Fotografía, yo fui corriendo al escenario, cogí de la mano a Pedro y fui corriendo. Y entonces la gente luego me decía, ¿por qué fuiste corriendo? Digo, pues no lo sé, porque me hizo tanta ilusión que se lo ganara. Goya, luego hay otro hit total en tu carrera, ¿no? Es una película que a mí me impresionó muchísimo ver, que es del año, o sea, ahora ha cumplido 20 años en el... Sí, ¿no? en el 2020. En el 2020. Que es Amores Perros, sí, de González Iñárritu. Quiero preguntarte cómo recuerdas tú ese rodaje, pero he sacado un fragmento de Iñárritu hablando 20 años después de cómo recordaba eso, porque ya refleja la intensidad. Es una película mexicana, considerada una de las 10 mejores películas de México, estuvo nominada también a los Oscar en este caso, a los Globos de Oro, una trayectoria, vamos, la peli tuvo un carrerón a nivel mundial alucinante. Pero vamos a escuchar primero al director, a Iñárritu, y luego quiero que tú me cuentes cómo recuerdas ese rodaje de Amores Perros. Vale. Le puse Amores Perros porque son amores que son dominados por el instinto, y cada una de estas tres historias, la Ciudad de México se convierte en un mapa de guerra, en una ciudad de guerra emocional donde las emociones son lo que domina a los personajes y los destruye. Sí me estoy acordando de cosas, de un trabajo muy profundo con los actores, con cada uno de los departamentos y con cada uno de los 3 años con Guillermo Arriaga de la reescritura y constante revisión, ¿no? Ese espacio, esa construcción que crezca en ese momento y esa dedicación, esa locura, creo yo, que tenía, y esa energía que también a los 20 años antes uno tiene, me sorprende decir
me agota. De hecho, veo 10 minutos y estoy agotado de ver la película. Digo, puta, me jode. ¿Qué cantidad de trabajo hay y qué cantidad de gran talento hay de cada uno de los que hizo esta película, que pusimos el corazón? Y eso, el reconocimiento al corazón ahí plasmado, explotado, lo ve. Y eso me gusta. Bueno, así hablaba Iñárritu de la película, del trabajo actoral. Quien no la haya visto, son 3 historias. Bueno, forma un poco parte del universo Iñárritu. Son 3 historias y tú eres la protagonista de, yo juraría que es la primera historia. La segunda. La segunda, sí. Además tienes, ¿no?, la chica perfecta, con el la matrimonio modelo, perfecto, sí. La modelo, de repente una catástrofe absoluta en su vida, y no querría destripar nada. Pero sí quiero que me digas cómo fue para ti. Bueno, si te llamó Iñárritu, cómo hiciste ese casting, si tú esperabas enfrentarte a un trabajo de esa capacidad y ese reto actoral, y un poco cómo viviste todo. Pues yo me habían visto por Mararía. O sea, no sé si era una foto, me había visto Guillermo Arriaga, entonces me llama mi representante y me dice que tiene este guión de México. ¿Qué pasa? Que a mí en aquel momento la gente pensaba que yo era modelo y yo no quería. O sea, yo quería que me vieran como actriz. Y entonces me dice, ¿te ofrecen una película en México, una modelo? Digo, no, yo no quiero ser modelo. Pero digo, bueno, lo voy a leer. Lo leí y digo, quiero hablar con el director. Cuando leíste, alucinaste. O sea, el guión es de Arriaga, por eso Iñárritu lo cita. Alucinaste en colores. Pero en colores, porque era todos los... Me acuerdo que estaba en el salón de mi casa y de repente estaban todos los personajes alrededor. Estaba viendo la película. Y claro, digo, quiero hablar con el director. Y cuando hablé con Alejandro, fue, o sea, una conversación que podíamos haber estado hasta hoy hablando. Y entonces él me dijo, bueno, quiero verte en México, quiero que vengas, me encantaría que ensayáramos y que hicieras la película. Yo no hice casting, por lo visto iban haciendo casting como a mucha gente en Sudamérica, pero yo no hice. Y me fui a México y claro, yo acababa de terminar Mararía, con lo cual acababa de terminar arte dramático y me encuentro en esta película otra escuela. Otra escuela, totalmente, sí. O sea, de las que me apasionan. Un director que me dice, quiero saber todo, quiero que me cuentes todo lo que le puede venir a bien al personaje. Cenábamos un día, pero todo para que yo le contara lo que él pudiera sacar de mí. De hecho, le di mucha información mía y en determinadas escenas él me lo decía al oído y entonces aquello explotaba. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí, fue una manera de trabajar maravillosa. Por ejemplo, estabas en una escena y él te decía algo que te recordaba a algo tuyo y tú explotabas, ¿o cómo era esto? Porque yo le había contado cosas mías muy que no sabía, que venían bien a la historia, porque eran muy intensas, y entonces si había una escena que él a lo mejor quería más intensidad, me venía, de hecho fue una concreta que me vino y o sea, ahí salió todo lo que él quería, y me encanta esa escena porque él está en el making of como... Pero fue algo que me dijo al oído y entonces estallé. Es que los gritos, la intensidad, el drama que vive la protagonista, porque claro, es modelo, enseguida te das cuenta de que deja de serlo por ese accidente. Pero si él dice, yo veo 10 minutos de la peli y me agoto, y yo he querido verla este fin de semana, que a mí me apasionó esa película, como, o sea, es una revolución emocional, ¿no? Lo dice él en el corte este que hemos metido. ¿Cómo sería para vosotros? ¿Y cómo te cambia a ti la vida también? Porque esa peli te cambia la vida personalmente también. Me cambia total, pero sobre todo la experiencia del rodaje nunca lo olvidaré porque ha sido de las mejores escuelas que he tenido. Y yo siempre cuento que a Alejandro le encanta silencio en el set, que eso es maravilloso, porque está todo el mundo concentrado y haciendo lo que tiene que hacer. Y había tal nivel de concentración, estábamos todos tan metidos en lo que teníamos que hacer, que de repente viene su mujer con su hijo, que era un bebé, y dice el niño, papá, y yo sentí, papá, como algo que me despertó y digo, wow, ¿dónde estábamos metidos? O sea, solamente ese papá nos sacó de donde estábamos, y ese era el nivel de intensidad que teníamos en esa película todos los días. ¿Y has vuelto a vivir algo tan intenso? Tan intenso, no, quizás no, pero me encantaría. Me encantaría, porque a mí me gusta esa manera de trabajar, me encanta. ¿Te cuesta encontrar papeles que te motiven, que te motiven de verdad, que digas, por aquí sí?
Pues mira, a veces hay papeles que aunque no sean protagonistas y no tengan una historia, pero hay personajes que que digo, aquí sí. El de las 13 rosas también Por ejemplo, es un personaje, ¿no? El de la peli de Emilio Matí de Lázaro. Por ejemplo. Que también es, o sea, que no pareces tú, que se aleja completamente de la imagen que tenemos de Goya Toledo. Claro, ¿no? y los años, los años Amores desnudos Perros. también, el arco de ese personaje, fue maravilloso ese trabajo. Y muchos personajes, ¿no? Que depende también del arco que tengas, del tiempo que tengas, de si encuentras lo que pasa que en el caso de Alejandro, en los ensayos, más que eran ensayos. De hecho, él podía cortar un ensayo para que los actores se relajaran y volviéramos a ensayar. Y yo decía, esto no está pasando, esto es un regalo de la vida. Goya, citabas al principio de la conversación lo de la edad. No. Da igual, hay papeles, no hay papeles. Es Ahora que hay yo creo- muchísimo trabajo con las series de Sí, televisión, sí. con las plataformas. Yo creo que hay un momento en el que, no lo sé, también depende de lo que se haga, ¿no? Pero hay un momento que en la vida que damos un paso, que es avanzar, por supuesto, y es maravilloso, pero que estamos un poco perdidos, que no sabemos, ¿no? Cómo enfrentar esa nueva etapa de tu vida, ¿no? Que es maravillosa. Pero por eso yo creo, y tengo muchas conversaciones sobre eso, que creo que tenemos que ser ejemplo a las nuevas generaciones de vivir el paso del tiempo como algo maravilloso y donde justo llega un momento en el que tienes una energía y unas ganas de hacer cosas que antes ni siquiera pensabas, ni siquiera le dedicabas tanto tiempo y estabas tan enfocada en ello, que hay que darle mucho valor al paso del tiempo porque es maravilloso. Sí, mira, me llama la atención porque es verdad que si esto se lo preguntas hace 20 años a una actriz te diría no hay papeles, somos invisibles, pero ese Claro. discurso ahora no es verdad. Sí somos No, visibles. pero mucho. Sí y somos tenemos visibles, mucha y gracias fuerza. a actrices también como Meryl Streep, Exacto. que fue un ejemplo, como Susan Sarandon, como un montón como muchas actrices francesas que han querido reivindicarse a esta edad. 9 papeles ya los construiremos, porque la sociedad ya somos visibles en la sociedad. Claro, pero esto se habla de las actrices, pero es en general, Sí, en la sociedad. en la sociedad, sí. ¿No? Y entonces yo creo que es algo que tenemos. Yo creo que estas generaciones tenemos que mostrarles que es maravilloso y que tenemos que ir por ahí. No nos tenemos que estancar y ni creernos, ni deprimirnos, porque no, tenemos que sacar la fuerza para que esto sea, que si llegas a una edad y llegas bien, sea algo que tengas que celebrar y que sea el mejor momento de tu vida, ¿no? Bueno, vámonos a un faro. Dime, ¿con quién te gustaría estar? Encontrarte, reencontrarte, o sola, acompañada, lo que quieras. ¿Y qué música estaría sonando? I Want to Break Free de Freddie Mercury, bueno, de Queen. Y me encantaría estar con toda la gente que quiero, con toda mi familia, mis amigos. Eso es como, les veo como por separado siempre, eso sería un sueño maravilloso. ¿Y por qué estaría sonando esta de Freddie Mercury? ¿Dónde te lleva? Porque aparte de que es una genialidad. Pues me lleva cuando era pequeña, que no me gustaban las discotecas, pero iba con mis amigas, hacíamos tratos, ¿no? Estamos 1 hora fuera, 1 hora dentro. Y yo nunca bailaba, pero cuando ponían esta canción, yo bailaba. Es preciosa. Lo que decías de felicidad. Pues te dejamos aquí en este faro con toda tu gente, sonando esta canción que te hacía bailar de felicidad. Ha sido un gustazo tenerte, Goya Toledo. Muchas gracias. Muchísimas por la gracias a ti conversación. por tenerme aquí todos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.